antihistamínicos, descongestionantes, corticoides intranasales u otros. Entonces comenzamos a revisar literatura y este es un metaanálisis de 2 estudios publicados sobre el uso de antihistamínicos en niños con resfrío, donde se concluye claramente que en niños, al igual que en adultos, los antihistamínicos no alivian los mocos, ni los estornudos, ni la congestión nasal, ni los síntomas subjetivos del resfrío. Los antihistamínicos de primera generación, además, causan efectos secundarios, más que placebo, específicamente la sedación. Y referente al uso de descongestionantes en niños, tenemos Cochrane, gracias a Dios, metió un metaanálisis pudiendo decir no existe ningún estudio en niños del uso de descongestionantes orales ni descongestionantes tópicos que demuestren eficacia de estos productos en niños, por lo tanto no deberían de ser recomendados. Entonces, la industria farmacéutica lo que ha hecho por las restricciones en los últimos años es cambiar el descongestionante pseudoefedrina por el descongestionante fenilefrina. En JACI, hace algunos años, se publicó la comparación entre pseudoefedrina, fenilpropanolamina, otro descongestionante por vía oral, y fenilefrina en un grupo de 20 adultos en un estudio randomizado cruzado. Y podemos ver claramente que la fenilefrina, aquí en negrito, y placebo en bola blanca, tienen el mismo efecto, concluyéndose que tiene pobre biodisponibilidad oral, por lo tanto es poco probable que sea efectivo en aliviar la congestión nasal. Uso de antigripales, que es la combinación de antihistamínicos con descongestionante. El metaanálisis de Smith incluyó 2 estudios, uno de Clemens y otro de Hutton, que vamos a revisar posteriormente, concluyendo que existe información insuficiente para recomendar el uso de descongestionantes en niños y que estos productos no son recomendables. El estudio de Clemens, Journal of Pediatrics, del 97, 59 niños de 6 meses a 5 años con resfríos de menos de 7 días fueron incluidos en 2 grupos, placebo o este antihistamínico con descongestionante, y podemos ver que no hubo diferencias en mocos, congestión y tos, pero sí más sedación. Entonces se concluye que su uso no da beneficio, da efectos adversos y además produce costos. El estudio de Hutton, similar, estudio randomizado controlado con placebo o abierto, donde los niños fueron tratados con placebo, antihistamínicos más descongestionante o con nada, porque fue esta parte abierto, y vemos que no hay diferencia en síntomas, ni en síntomas totales, ni en síntomas nasales, ni en tos. Entonces, son productos que no dan beneficio, producen riesgos y tienen costos. En el año 2007, la FDA hizo una revisión del Centro Nacional de Control y Prevención de Intoxicaciones, detectando más de 1.500 atenciones en emergencia en niños menores de 2 años y más de 7.000 atenciones de emergencia en niños menores de 11 años por la posible intoxicación relacionada a estos productos antigripales en niños, demostrándose 150 casos relacionados con pseudoefedrina, 105 casos con dextrometorfano, 83 con difenideramina y 63 con clorfeniramina. Recientemente, en el último mes, existe un nuevo estudio donde repite esto con difenideramina. Entonces, esta fue la conclusión de la FDA, por eso se suspendió la comercialización de antigripales en niños pequeños y se restringió su uso en niños menores de 6 años. Y ahora quiero pasar a modelar la vía aérea superior con la vía aérea inferior en resfríos.
Este es el estudio de Gustafsson, JCI 1997, pacientes adultos inoculados con virus de resfrío. La intención era producirles una infección viral y querían ver el efecto de el tratamiento con corticoides. Son 47 adultos mayores de 18 años que fueron tratados con prednisona, 20 miligramos 3 veces al día por 5 días, un total de 300 miligramos comparados con placebo, y podemos ver que cuando comparamos el total de síntomas nasales no hay ninguna diferencia. Darle grandes cantidades de corticoide a un paciente una infección viral es lo mismo que no darle nada. Y la misma no diferencia existía en mocos, en obstrucción nasal, pero contrario a lo creíble, habría más obstrucción en los pacientes que recibieron corticoides. Este es otro estudio referente al uso de corticoides en pacientes resfriados. Este sí son resfríos naturales. Son 200 adultos que fueron tratados con fluorato de propionato de fluticasona, 200 microgramos, 4 veces al día por 6 días, que hace un total de 4.8 gramos o 5 gramos intranasales, iniciado a las 24-48 horas del inicio de síntomas, y comparamos mocos hasta el día 20 y vemos que no hay ninguna diferencia, congestión nasal hasta el día 20 y vemos que no hay ninguna diferencia, tos hasta el día 20 y no hay ninguna diferencia, y dolor de garganta, donde vemos más dolor de garganta en personas que recibieron corticoides. Entonces, cuando pensemos en hacer una recomendación, tenemos que evaluar la evidencia científica y tenemos que pensar en la pirámide, donde en la parte superior está la efectividad sobre la seguridad, y a los lados los valores y preferencias de los pacientes y los costos que estos van a traer. Y cuando hablamos de seguridad, hablamos del balance entre los beneficios que les va a traer el uso de estos medicamentos y los riesgos o efectos negativos de su uso. Entonces, referente a GRADE, que es lo que conversamos hace un rato para alergia a la proteína de leche de vaca, vemos que las recomendaciones de GRADE son recomendaciones a favor fuertes, que significaría hazlo porque te va a dar algún beneficio; a favor débil, que significaría probablemente hazlo, tiene beneficios, podría tener riesgos, tú los aceptas; recomendaciones en contra, que son fuertes, significaría en lenguaje sencillo no lo hagas porque te va a dañar, te va a costar y no te va a producir ningún beneficio; recomendaciones en contra débil es probablemente no lo hagas, quizás va a ser más costoso que los beneficios que te va a traer. Entonces vemos que cuando hablamos de resfríos, podemos ver claramente que el uso de antipiréticos es beneficioso porque, aunque no lo hemos revisado, sabemos que va a mejorar los síntomas, fiebre, malestar general, y debería ser recomendado en niños. Ese debería ser, y en adultos, ese debería ser el único medicamento recomendable. Los antihistamínicos no dan ningún beneficio, los descongestionantes no tienen ninguna efectividad demostrada en rinitis por resfrío, y en adultos solamente disminuyen la congestión en un 4 a 6%. Expectorantes, pese a que no lo hemos revisado, no tienen efectividad demostrada, solamente hay un estudio italiano en un mucolítico que ni se usa o no existe en Latinoamérica. Y referente al uso de corticoides por vía oral o intranasal, vemos que no existe ninguna efectividad demostrada para infecciones virales en la vía aérea superior, con excepción del CRUP y terapia inhalada, digamos, realmente beta-2 agonistas, y lo vamos a ver mañana, por infecciones virales no tiene ningún beneficio. Entonces, este es un resumen médico de lo que publiqué hace algunos años con Editorial Norma en un libro que se llamaba Los resfríos, ¿quién dice que la medicina son la solución?, donde concluíamos dentro de la parte filosófica del estudio de los resfríos
que el arte de la medicina consiste en entretener a los pacientes mientras que el tiempo cura sus enfermedades. Si comparamos el costo de los resfríos, el costo real de los resfríos, comparados con el costo real de la rinitis alérgica o el asma, podemos ver una gran diferencia. Y si pese a eso no hacemos un diagnóstico correcto y tratamos a personas resfriadas como si tuvieran rinitis alérgica, entonces nuestros costos por enfermedades agudas y autolimitadas se van a incrementar mucho mayor. Consultas médicas, medicamentos, tiempo fuera de trabajo, entre otros. Y para terminar, nuestro primer deber como médicos es, según Voltaire, educar a las masas a no tomar medicamentos. Muchas gracias.